Los estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy estamos aquí presentes con ustedes para darle la cátedra de informática financiera. Cabe recalcar que en esta cátedra tendremos 3 unidades. La primera unidad nos hablarán de los conceptos generales de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. La segunda unidad estaremos hablando de las funciones principales de Excel y tablas dinámicas. Y en la tercera unidad vamos a hablar un poco de lo que son los formularios y funciones financieras. En esta primera unidad vamos a hablar de los conceptos generales de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, donde abordaremos los temas de evolución de las TIC en el ámbito financiero, cómo ha sido este cambio, cómo han evolucionado las TIC en el ámbito financiero. También hablaremos de las utilidades que nos brindan los sistemas operativos que nosotros comúnmente conocemos. También estaremos hablando de la educación de los mapas mentales, cómo exportar a diferentes formatos y, desde luego, cómo crear un diagrama de flujo y un organigrama. Pues empecemos en este mágico mundo del aprendizaje y quisiera decirles a ustedes, quisiera enmarcarles que las TIC surgieron allá por el año 60 más o menos, cuando empezaron su evolución, donde Estados Unidos y España comenzaron a utilizar computadoras como instrumentos de aprendizaje de la aritmética binaria. Aquí estaremos hablando que simplemente eran combinaciones de procedimientos de ceros y uno, que es la aritmética binaria, y podían hacer pequeños cálculos en su inicio. Desde luego, estas máquinas eran grandes, enormes, utilizaban gran cantidad de espacio y por ende utilizaban grandes recursos energéticos, es decir, el consumo energético era bastante extenso. También se incorporan los recursos de la televisión, de la radio y el teléfono, y esto dio un paso agigantado a nuestro mundo. A los comienzos de la Guerra Fría se crea la primera versión de la red para objetivos militares. Es decir, que desde esta primera Guerra Fría ya se podían hacer conexiones informáticas de un lugar a otro, pero, como les decía a ustedes, simplemente con fines militares. Allá en los años 70, las escuelas comenzaron a introducir computadoras, las grandes mainframe y las mini computadoras, para apoyar las tareas de tipo administrativa. Apple dona computadora en algunas escuelas, que fue una de las primeras. Apple fue una de las primeras empresas que se dedicó a crear computadores. En los años 80 sale la computadora TI-99, que introdujo una nueva generación de computadoras para ser usadas en las escuelas y oficinas. Estas son las computadoras de modelos de escritorio. IBM, esta gran e importante empresa, fabrica las primeras computadoras con mainframe que entran al mercado de PC con programas prácticos y preguntas y respuestas. Además, en los años 80 se dio la reproducción de clones y también Apple II. Apple Macintosh, también se desarrollaron software tutoriales y juegos educativos. Miren cómo ha ido surgiendo en apenas 20 años donde se fue desarrollando la tecnología. Ya para los años 90 salen al mercado las computadoras multimedias, que son prácticamente las que hoy por hoy tenemos nosotros, las que cuentan con programas completos, base de datos educativas, programas de simulación, y se modernizaron la funcionalidad de los software. Se desarrollan los programas de HyperStudio. Asimismo, esto en los años 90 fue el boom de la educación con el uso del Internet, Word y el sitio web también, ¿no? Versiones más modernas de programas multimedias empezaron a surgir desde este año 90. Cabe indicarles a ustedes también que ya en el año 2000 tenemos una definición de Cabero que nos dice que las TIC son tecnologías que contribuyen nuevos canales de comunicación
y entran en las escuelas y a los lugares, facilitando con su uso el proceso de enseñanza-aprendizaje. La denominación de TIC es utilizada para referirse a una serie de nuevos medios como los hipertextos, la multimedia, el internet, la realidad virtual o la televisión por satélite. TIC, tecnología de investigación y comunicación, ¿no? ¿Cuál es la relación entre las TIC y la contabilidad? Ustedes saben que la contabilidad en sus inicios fue manual y posteriormente un poco mecánica. Ya en el año de 1984 pasó a ser electrónica, con un avance que actualmente se procesa por software de tipo contables específico, ¿no? Las TIC que producen información financiera, base de la toma de decisiones para los interesados en la actividad económica. Los software contables se apoyan en otro software administrativo para lograr la función integral de la contabilidad. Y así se tienen como ejemplo sistemas para la administración de procesos comerciales, para la administración de la nómina de empleados, el control de flujos de efectivo, la administración del punto de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, señores estudiantes, estos software contables los encontramos hasta en las tiendas. En la farmacia, usted va por un medicamento, automáticamente la persona que despacha revisa el software para mirar la existencia del producto que usted está buscando y del valor. Todo esto lo hacemos por la ayuda de un software que hace las veces de la contabilidad financiera, ¿no? ¿Cuál es la relación entre las TIC y la contabilidad? El avance de las TIC imprime velocidad en varios escenarios como el contable, al exigir eficiencia y calidad en el registro de las operaciones comerciales, legales, ambientales y de operación para producir información veraz y confiable, además de oportuna, para que los usuarios de las mismas estén en posibilidad de tomar decisiones acertadas requeridas por los usuarios o accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que con la ayuda de un software yo puedo determinar un ejemplo de un producto que se haya lanzado al mercado. Con la ayuda del software yo puedo hacer una recopilación de información de todos los lugares donde se está vendiendo este producto y yo puedo tomar decisiones en cuanto a qué porcentaje de este producto se vende, si la empresa con este producto genera las suficientes ganancias como para seguirlo produciendo. Miren, todo esto a partir de un clic. Porque yo puedo tomar información de todas las bases de datos y hacer una compilación de la información. Y solamente con un pequeño clic yo ya puedo tomar decisiones cómo se ha comportado las ventas de este producto, en qué ciudades se ha vendido más, en qué lugares se ha vendido más, en qué temporada se ha vendido con mayor rapidez, en qué fechas del año no se ha vendido, en qué ciudades no tiene la acogida de este producto. Entonces son miles de cosas que con la ayuda de un software nosotros tenemos en nuestras manos. Asimismo, las características de estos software tienen que ser registros y captura de datos económicos, actúan sobre la información, procesan datos de base de datos, lógica de conexión de entre todos los sistemas o conjuntos de relaciones, lo que yo le estaba manifestando hace un momento, transformación de datos en información financiera. Yo todos esos datos que acabo de recopilar en el ejemplo que les di, yo los puedo tomar para tomar una decisión financiera. Entonces estos datos comunes ahora se han convertido en una información financiera de mucha importancia para la empresa. El uso de las TIC en contabilidad, señores, no es una cosa más que el proceso contable. Está compuesto por 5 macroprocesos. Y quiero que lo recuerden. El reconocimiento de los hechos, la sistematización o procesamiento de la información, la revelación de los datos, el análisis de esa información que se ha recopilado y por último el control. Entonces, señores estudiantes, pues eso en cuanto al primer tema. ¿Qué son los sistemas operativos? ¿Para qué nos sirven? Aquí ustedes tienen algunos sistemas operativos
muy conocidos por nosotros. Yo creo que la Mac y el Windows son los sistemas operativos que nosotros más utilizamos. Pero sin embargo hay muchas empresas que se dedican también a desarrollar el sistema operativo. ¿Pero qué es un sistema operativo? Me pregunto. Un sistema operativo, también llamado por sus siglas SO, no es una cosa más que el programa o conjunto de programas que se inician ustedes al prender su ordenador y que efectúan la gestión de los procesos básicos de un sistema informático, permitiendo la normal ejecución del resto de las operaciones. Un ejemplo. Cuando ustedes prenden un televisor, el televisor automáticamente se prende porque simplemente lo que hace es receptar una onda o una señal y transmitirla o retransmitirla por la pantalla. Cuando ustedes encienden el sistema operativo en un computador, notan que se enciende la pantalla y empieza una serie de cosas y va a demorar un cierto tiempo dependiendo del procesador que ustedes tengan. En este instante se están ejecutando una serie de programas que hacen que nuestro computador vaya a funcionar de una manera veraz. Cuando ustedes encienden simplemente un dispositivo que todos tenemos ahora, un teléfono inteligente, cuando ustedes lo encienden se dan cuenta que van aperturándose poco a poco y que el teléfono tarda en cargar. Esto quiere decir que primero se ejecutan todos los programas que van a hacer que su teléfono pueda funcionar. O sea, es un conjunto de programas que van a hacer que ese dispositivo que ustedes tienen en sus manos vaya a dar sus frutos. Además, quisiera también decirles a ustedes que las principales funciones de estos sistemas operativos son que controlan el funcionamiento de todos los dispositivos de nuestros ordenadores. También se les denomina en inglés drive. Controla el funcionamiento de los discos duros y sus unidades de DVD o sus lectores de disco. Además, envían órdenes de funcionamiento a los periféricos. Pueden ser de entradas o de salidas. Más allá ustedes conocerán porque un dispositivo periférico de salida es la impresora, mientras que un periférico de entrada es una memoria USB, como ustedes le conocen, ¿no? Además, administra la cantidad de memoria que se le asigna para cada tarea. Ustedes ven aquí esta plaquita, es la famosísima memoria RAM. La memoria RAM sirve para que en ella se ejecuten todos los programas. Una vez que se apaga el computador, la memoria RAM automáticamente queda en blanco una vez que ustedes vuelvan a encender el computador. No cabe hacerle la importancia aquí que nuestro computador tiene dos tipos de memoria, la RAM y la ROM. Yo quisiera que todos ustedes tengan una memoria ROM, porque la RAM, como les decía a ustedes, se activa al encender el computador y se apaga al momento de apagar el computador. Es decir, se queda en blanco, mientras que cuando ustedes almacenan o guardan un archivo en su computador, este se almacena en la memoria ROM. Es decir, que esta memoria va a tener ese archivo allí para cada vez que ustedes lo quieran utilizar, se encuentra allí. Entonces, por eso les pedí a ustedes pues que sus memorias de aprendizaje sean memoria ROM, porque lo que se aprende no se puede olvidar. Además, nosotros tenemos que las principales funciones presentan la interfaz del usuario, proporcionando una herramienta de comunicación entre la máquina y el usuario. Esta información, esta clase de información, esta interfaz debe de ser amigable. Tiene que tener un tipo gráfico mediante iconos, que son los que nosotros comúnmente conocemos, que al ser accionados realizan una determinada tarea. Además, tiene que tener un tipo de menú para nosotros dentro de esta lista desplegable poder escoger la función la que queremos hacer en el momento. Además, todos los sistemas operativos tienen comandos en las que escribimos las órdenes a ejecutar en un lenguaje comprensible solo por el sistema. Bueno, para esto sí ya tendríamos que tener un poquito más de conocimientos informáticos para poder arrancar o trabajar nuestro computador desde los comandos.
Además, sus principales funciones: gestiona el proceso de almacenamiento en los distintos soportes, así como los movimientos de datos que se realizan entre los dispositivos, entre los distintos componentes de nuestro ordenador. Ahí les decía yo a ustedes, ¿no? Uno de los que más utilizamos nosotros son las flash memory o las memorias USB, ¿no? Que son memorias portables que yo puedo cargar mi información de un lugar a otro, ¿no? Sin que ésta se deteriore. Basta con que el sistema operativo del computador en el que yo estoy accesando sea el mismo para poder compartir esta información. También administra la instalación y ejecución de las aplicaciones, dotándolas de recursos de hardware necesarios y controlando los posibles fallos que se pudieran surgir en lo posterior, ¿no? Ahí tenemos un intento de una aplicación que no es compatible, me va a decir pues que se genera un error. Acuérdense que en este caso todos los sistemas operativos tienen sus aplicaciones. Muchas veces existen problemas. Si yo quiero desde una Macintosh a un sistema operativo, a un computador que esté utilizando Windows, tenemos problemas por la compatibilidad, ¿no? Esto es más allá de un recurso pues de las empresas que desarrollan, que quieren defender pues sus productos. ¿Cómo se clasifica? Según la cantidad de tareas que realizan simultáneamente, esto puede darse como monotarea o multitarea. ¿Qué quiere decir monotarea? Monotarea quiere decir que solo puede ejecutar una tarea a la vez. ¿Qué quiere decir multitarea? Que nuestro computador puede desarrollar muchas tareas al mismo tiempo. Ahí vemos el gráfico, pues claramente lo dice, ¿no? En el primer gráfico solo pueden generarse un tipo de tarea, mientras que en la multitarea veamos un hombre que está leyendo su periódico, está hablando por teléfono, está tomando café, puede ser muchas cosas a la vez, ¿no? Según la cantidad del usuario pueden trabajarse también simultáneamente. Y esto también, según la cantidad de usuarios, puede ser monousuario, una sola persona utilizando nuestro equipo, o multiusuario, pues muchas personas conectadas a nuestro equipo y trabajando en nuestro sistema, ¿no? También, según la cantidad de equipos, son capaces de controlar los distribuidos y los centralizados. ¿Qué son los sistemas o los sistemas operativos distribuidos? En la actualidad, las grandes empresas utilizan sistemas operativos distribuidos. Es decir, que tienen una serie de computadores en diferentes ciudades, en diferentes puntos, conectados a una sola máquina que se le llama el servidor. Y este servidor es el que controla el tráfico de la información de las diferentes máquinas que están conectadas. Mientras las centralizadas son nuestras portátiles o son prácticamente nuestros PC de escritorio centralizados. Solo yo puedo hacer la utilización en ese momento y todo se encuentra en nuestro CPU. Acuérdense, distribuido tienen un servidor que administra varias máquinas. Centralizado, nuestro CPU es solamente para nuestra PC. Los sistemas operativos más utilizados son Symbian OS, Java, Windows. Bueno, esto es para nuestros teléfonos móviles, ¿no? MP3, MP4, ustedes conocen que son pues prácticamente utilizaciones de nuestros dispositivos inteligentes, ¿no? Ahí tenemos a Windows en sus diferentes etapas, Windows 96, Windows 97, Windows 95, hoy día estamos con Windows 10 y todos los sistemas operativos que han venido desfilando por nuestra larga trayectoria, ¿no? En nuestras computadoras que actúan como servidores, ahí tenemos el Unix, el Red One, el Windows Server, eso es para los distribuidos, ¿no? Bueno, pues señores, hemos terminado nuestro segundo tema. Vamos a ver qué son los mapas mentales, cómo se exportan a diferentes formatos. Los mapas mentales no son otra forma más que una forma de organizar nuestras ideas. El mapa mental es una estrategia para representar información de forma gráfica, ¿no?
Aquí en este mapa mental debemos incluir palabras, ideas, tareas, es decir, acumular e ir organizando nuestra información de forma gráfica y sobre todo entendible, ¿no? Así pues, ¿cómo se ordena? Su información se extiende desde una forma radical, el mapa mental inicia con una idea central y luego se va desarrollando, ¿no? ¿Qué busca? Reflejar una manera clara, los conceptos claves de un tema, así como la relación que se establecen entre ellos. Yo creo que en algún momento todos hemos utilizado un mapa mental. Los conceptos deben de estar ordenados según su importancia, escribiendo primero los términos más generales y terminando con los más específicos. ¿Para qué sirven? ¿O en qué nos benefician? Esto nos permite ahorrar tiempo. Organizar y aclarar pensamientos, generar nuevas ideas, recordar datos y eventos, potenciar la memoria y la capacidad de concentración, estimular el cerebro, qué sé yo, tener todo organizadito para cuando nosotros necesitemos esta información. ¿Cuándo hacerlo? Muy buena pregunta. ¿Cuándo hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Para organizar un tema, lograr un aprendizaje más profundo, preparar algún examen, tomar apuntes. Es decir, cada vez que nosotros tengamos algo de mucha importancia para nosotros y que queremos recordar siempre, valga la oportunidad de manifestarlo, ¿no? ¿Cómo se hace un mapa mental? Aquí tienen ustedes una pequeña idea. Hay una idea principal, luego salen las ideas y vamos a ir organizando la información, ¿no? Dentro de esta temática, las leyes de la técnica dice que hay que hacer importancia en el énfasis, la asociación y la claridad de la información. Por ello, aquí te dejo algunos ejemplos que puedes utilizar que te pueden servir de mejor manera, ¿no? Mira tú que no es otra cosa más que organizar la información. Aquí yo tengo en esta una vista central, gracias, y alrededor tú ves toda la satisfacción que hemos logrado con esta clase, ¿no? Entonces, señores estudiantes, yo creo que para iniciar estamos casi pues listos, ya todo depende de ustedes. Aquí, al hablar de organigramas y diagramas de flujo, veamos el ejemplo claro, ¿no? Un organigrama tiene una secuencia, prácticamente yo diría de tipo lineal, mientras que un diagrama de flujo se puede ir generando de acuerdo a la información que tú vas obteniendo. En un diagrama de flujo, en un organigrama, todo es secuencial, ¿sí? Todo es secuencial, todo va desde arriba hacia abajo, ¿sí? Es una jerarquía desde arriba hacia abajo. Mientras que un diagrama de flujo no. Un diagrama de flujo es algo un poco más evolutivo, un poco más donde tomas una decisión dependiendo de la información que tienes. Por ejemplo, yo quisiera saber, un empleado, ¿usted tiene seguridad social? Sí, si es sí, hago una cosa. Si es no, tengo que hacer otra cosa. Si es sí, lo que tengo que hacer es pues tomar una decisión, y si es no, pues mi primera decisión, imagino yo que debe ser pues afiliarlo a la seguridad social y cosas por el estilo, ¿no? Para que ustedes tengan una pequeña idea. Un organigrama, los organigramas son representaciones gráficas de la estructura de organización interna. También se les conoce como cartas gráficas o curados de organización. Su función es establecer niveles jerárquicos como sus correspondientes líneas de autoridad y responsabilidad. Todas las empresas hoy por hoy tienen su organigrama, ¿no? Su primera máxima autoridad va a ser el gerente, y después del gerente van a venir una serie de información hasta llegar hasta el último piso, pues donde tendremos la clase final de la organización, ¿no? Bueno, aquí tenemos que los requisitos para un organigrama son ser claros y comprensibles, representar la estructura de la organización, no mezclar en él puestos, funciones y departamentos, entre otros, hacerse por niveles. Esa es la importancia, ¿no? La clasificación, un organigrama puede ser lineal, lo que les decía hace un momento, permitir la toma de decisiones arbitrarias,
organigrama funcional, favorecer la flexibilidad en las acciones, organigrama composición del SFAX que se aplican en los logros de objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pasos para un organigrama. Miren ustedes, un organigrama, sus pasos para confeccionarlos son: el rectángulo correspondiente al nivel más alto debe ser del tamaño mayor que los demás, o por lo menos igual, pero nunca menor. De la base inferior del rectángulo principal deben salir las líneas jerárquicas central, la cual debe ser siempre más gruesa que las demás. Ahí tienen ustedes un pequeño ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se haría. Los diagramas de flujo. En la actualidad, el uso de las cartas o diagramas de flujo se ha extendido para programar el trabajo que desempeña un individuo o un equipo. Consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo por medio de símbolos, ¿no? Entonces allí, como les decía a ustedes, las principales figuras de un organigrama son elípticas para iniciar o finalizar el organigrama, rombo o hexágono para hacer preguntas. Lo que les decía, ¿tiene seguridad social? Sí, hacia un camino, no hacia un camino. Esas preguntas se las realizan en rombos o hexágonos. El rectángulo sirve para calcular, hacer todo tipo de cálculos, mientras que las flechas nos indican hacia dónde va el flujo de nuestro diagrama de flujo, ¿no? Sus elementos principales, los bloques de decisión son sencillos, compuestos y múltiples, las expresiones aritméticas, las variables con índice, el bloque sencillo o anidado, entre otras. Bueno, aquí les dejo a ustedes y espero que esta reflexión o este pequeño análisis de la unidad 1 sea de provecho para cada uno de ustedes, señores estudiantes. Manos a la obra, todos somos capaces. Esperamos seguir en una siguiente unidad. Tengan ustedes buen día y excelente inicio de semana.